Sagradas Escrituras, quiero que consideremos una porción de la palabra del Señor en el capítulo 12 del libro de Romanos. En alguna ocasión hemos hablado sobre este tema y es muy probable que alguien haya anotado en su Biblia la fecha en que hablamos de él. Yo no la tengo anotada, pero sí sé que hemos hablado del tema. Y desde luego quiero responder a este tema por varias razones y en el camino nos vamos a dar cuenta de ello. Romanos capítulo 12. Y dice la palabra del Señor: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Así pues, cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si es de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es de demostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. El capítulo 12 del libro de Romanos me parece que es el resumen del libro mismo. Hemos hablado sobre el contexto histórico de la carta de Pablo a los Romanos
y desde luego no podemos dar muchos detalles sobre ello. Pero desde luego este capítulo 12 es prácticamente el resumen de todo el libro, que imparte una serie de consejos a los creyentes en su carta con el único y solo objetivo que aquellos que han profesado la fe cristiana puedan entender que la grandeza de la fe es desarrollar en su propia vida el carácter de Cristo. Lo que persigue la fe cristiana no es otra cosa. A veces me preocupa la forma y manera como algunas personas quieren vender el Evangelio. El Evangelio tiene metas y objetivos claros y concretos. Y una de las metas más diáfanas y uno de los objetivos más diáfanos que el Evangelio tiene es procurar que el hombre y la mujer, que es parte de la experiencia de la cristiandad, pueda parecerse a Jesucristo. Esa es la meta mayor. Y yo creo que debemos predicar más de esto que de cualquier otro tema. Porque a fin de cuentas, mire, todos nosotros sabemos que nuestro país está en profunda crisis socialmente hablando. Crisis morales, crisis éticas. Todos sabemos que en nuestro país adolece, tiene profundo dolor. Nuestro país está como señalara el profeta Isaías en una ocasión, toda mente enferma y todo corazón doliente. Pero la iglesia sabe cuál es la alternativa que podemos ofrecer al país. Y la alternativa que podemos ofrecer al país no es convertirnos en otro movimiento político más. La alternativa que podemos ofrecerle a nuestro país es que todo hombre y toda mujer en nuestra tierra vea en usted y en usted, en cualquier función de la vida, vea en usted un pequeño Cristo. Que todo hombre y toda mujer de nuestra tierra vea en los cristianos algo digno de emular, algo digno de imitar, algo digno a seguir. Y desde luego, el apóstol San Pablo se da a la tarea de resumir toda su carta en el capítulo 12 del libro de Romanos, con un estilo muy particular. Desde luego, Pablo es ese teólogo que sabe subir bien alto desde el punto de vista teológico, pero también es el teólogo que sabe convertir todo el aparato de la filosofía teológica, lo sabe convertir en una vida práctica para el aquí y para el ahora. Y eso es lo que hace él en esta carta. Él hace una gran receta para todos los cristianos, para los cristianos gentiles y para los cristianos judíos. Porque, como bien ustedes saben, la carta del apóstol San Pablo a los romanos tiene varias particularidades. La primera de ellas es que esta es una carta que Pablo se le escribe a una comunidad que él no ganó para la fe. La comunidad de Roma no fue ganada por Pablo para Jesucristo. Esta es una comunidad que adviene a la experiencia de la fe cristiana, muy probablemente producto del día de Pentecostés, cuando los creyentes judíos romanos, que eran denominados creyentes de la diáspora, fueron a Jerusalén a la fiesta de la Pascua o a la fiesta de Pentecostés, y allí vivieron la experiencia de conocer al resucitado. Salen entonces de Jerusalén, se ubican de nuevo en Roma, y desde luego ellos tienen muy poco conocimiento de la fe, tienen muy poca teología. Lo único que ellos hacían era afirmar que Jesucristo era el Mesías y que Jesucristo había resucitado. Prácticamente en eso se circunscribía su mensaje. Pero desde luego, en cuanto a la práctica teológica, en cuanto a la práctica litúrgica, en cuanto a la práctica cúltica, básicamente estos creyentes, como eran judíos, se conducían en el acto litúrgico y en el acto cúltico como puros judíos.
Toda su experiencia religiosa estaba basada en la fe judía. Lo único era que ellos declaraban que Jesús era el Mesías y que Dios le había resucitado de entre los muertos. Desde luego, con su prédica, ellos lograron convencer a muchos gentiles para la fe cristiana. Pero desde luego no tenían mucho que darle. Eran prácticamente creyentes in ciernes. Eran prácticamente creyentes principiantes. Por lo tanto, ¿qué hacían? Le enseñaban que Jesús era el Mesías, le enseñaban que Jesús había resucitado, pero de inmediato le enseñaban toda la práctica cultica judía. A guardar el sábado, a observar los días de fiesta, a cuidarse de lo que comían, a cuidarse de la forma y manera como procedían en la fiesta. Y desde luego, esto era un ropaje que para los gentiles era un tanto incómodo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ellos no habían practicado eso. Los hacían llegar a una experiencia cultica para lo cual ellos no habían nacido, por lo cual no era parte de su idiosincrasia. Finalmente, ¿qué sucedió? Finalmente sucedió que hubo un edicto del emperador Claudio que los expulsó a todos los judíos, los expulsó de Roma. Y cuando Claudio expulsó a todos los judíos de Roma, se tuvieron que ir también los judíos cristianos. Y desde luego pasaron varios años y la iglesia en Roma quedó, ¿sabe qué? La iglesia en Roma quedó en manos de la gentilidad. Y los gentiles, pues, inmediatamente empezaron a zapatearse de las costumbres y de la liturgia que le habían enseñado los judíos. ¿Ustedes se imaginan que yo deje a Juan Carlos aquí 2 años? Yo tan lento, con tanta parsimonia para hablar, y Juan Carlos tan eléctrico. Cuando yo llego aquí, lo que me voy a encontrar es con unas torres de energía eléctrica. Pues eso fue lo que pasó. La gente de inmediato empezó a entender, mira, esto de guardar el sábado, olvídate de eso. Eso de guardar los días de fiesta judíos, nosotros no somos judíos. Y desde luego empezaron a eliminar. Posteriormente, Claudio es asesinado. Su hijito Nerón se cree que lo mató junto con su madre. Y adviene entonces Nerón al trono. Y cuando Nerón adviene al trono, elimina el edicto claudino. Y cuando eliminó el edicto claudino, entonces los cristianos judíos decidieron regresar de nuevo a su iglesia en Roma. Desde luego, ellos pensaban que la iglesia estaba igual. Ellos pensaban que todo el mundo estaba allí de la misma forma, de la misma manera, como ellos los habían enseñado. Pero cuando llegan a Roma, descubren que los sábados, los cristianos se iban para Plaza Las Américas. Y los domingos se iban a comer langosta, bueyes y lechón asado. Ninguna de estas cosas las comen los judíos. Y entonces para los judíos aquello fue un golpe fuerte. Y lo peor de todo era que entonces cuando ellos hacían sus banquetes, los judíos, los creyentes judíos no cabían en sus banquetes. Porque lo que había de menú no se lo podían comer. Porque lo que había de actividad le era ajeno a sus oídos. Pablo se entera que por primera vez, los judíos están siendo maltratados por los creyentes gentiles. Y entonces decide enviarles esta carta para hacerles saber que la libertad no da derecho al libertinaje, que el gozo en Jesucristo no da derecho a distorsionar la experiencia de fe de otros, que mi experiencia cultica y la forma y manera como yo sirvo al Señor no me da derecho a forzar a todos los demás para que lo hagan como yo lo hago. Y Pablo, indignado, escribe la carta, pero escribe la carta ante 2 estadios. Por un lado, el estadio de los judíos, por el otro lado, el estadio de los gentiles. Por eso es importante cuando se lee la carta a los romanos, que conozcamos el contexto histórico, porque hay momentos en que Pablo le está hablando a los judíos, pero hay momentos que le está escribiendo a los gentiles. Y desde luego, a los judíos les da susurra, ¿verdad? Les da su golpiza, y a los gentiles también les da la suya. La gran bendición que tenemos con el capítulo 12
es que el capítulo 12 es un capítulo de reconciliación de ambos grupos.